Vamos a sentarnos, por favor, y vamos a abrir la palabra en el libro de Josué. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Y hoy quisiera que te vistas de Josué en esta mañana, que te vistas de Josué. Y te digo que te vistas de Josué porque es un tipo, digamos, Josué es un tipo de lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Es algo similar, como un tipo de lo que el Señor ha hecho, esa obra que hizo con cada uno de nosotros. Amén. La palabra, el nombre de Josué es el equivalente, algún día lo compartimos, es el equivalente al término griego de Jesús. O sea, las dos palabras son equivalentes. Josué en el Antiguo Testamento, en hebreo, es lo mismo que Jesús en griego. Son dos nombres similares, están conectados. Y digamos, el significado básico es: el Señor es quien salva. Amén. El Señor es quien salva. Ahora, miren que Dios en su sabiduría es absolutamente hermoso. Josué no se llamaba Josué antes, sino se llamaba Oseas. Y en el libro de Números, Dios le cambia el nombre de Oseas por Josué. ¿Y por qué se lo cambia? Porque Oseas significaba libertador. Entonces es como cuando uno se siente en sí mismo libertador. Yo lo puedo hacer. Pero el Señor, para llevarlo al proceso que venía, que era el de la conquista, él se lo cambió, el de Oseas, por Josué. Y Josué es como diciéndole: no, Dios es quien salva. Entonces ya no te necesito a ti, sino necesito que tú dependas de mí. Entonces eso me parece que es bien hermoso. Amén. Segundo punto, Josué nació en Egipto. Él nació en esclavitud, igual que nosotros. Nosotros nacimos en Egipto, nosotros nacimos en esclavitud y nosotros fuimos rescatados por la poderosa mano del Señor. Amén. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Y esto es lo que quiero que tengamos claro. Esto es lo que para mí es interesante, porque normalmente uno ve el libro de Josué como un libro de conquista, y es un libro de conquista. Pero yo quiero que entendamos que esta conquista tiene una trascendencia más grande. No se trataba simplemente de decir, estoy hablando de Josué en el capítulo 1, no se trataba simplemente de decirle: oye Josué, ahora tú vas a llevar a este pueblo y lo vas a meter en tierra de conquista. No se trataba simplemente de eso. ¿Quién era Josué? Josué fue un jovencito que, cuando era jovencito, estaba caminando siempre pegado a Moisés y siempre pegado a las cosas de Dios. Él anhelaba las cosas de Dios y Dios estaba viéndolo, estaba chequeándolo hasta que llegó el momento y le dijo: ok, ahora tu siervo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú vas a ser el que va a tomar la bandera y lo va a pasar y le va a entregar la tierra que yo les prometí. Esa tierra que él prometió, la prometió desde Génesis 12 a 2. En Abraham le dice: a ti te entregaré esa tierra. Pero ¿qué estaba viendo el Señor? ¿Qué estaba viendo Dios? Dios no estaba viendo la entrega de una tierra. Él no quería que la conquista fuera simplemente: hey, Josué, a ti te voy a dejar esta finca que va desde aquí hasta allá y desde acá hasta acá. Que eso es más o menos lo que nosotros queremos, ¿cierto? Pero el Señor no estaba mirando eso. El Señor estaba diciendo: van a conquistar esa tierra porque en esa tierra va a ser la tierra en que van a ser mi hijo. Amén. Van a conquistar esa tierra porque en esa tierra va a ser la tierra donde va a morir mi hijo. Van a conquistar esa tierra porque esa tierra va a partir en dos la historia de la humanidad, porque ahí resucitará mi hijo. Y van a conquistar esa tierra porque en esa tierra mi hijo regresará.
en poder y en victoria, y partirá en dos el monte de los olivos, y él reinará por 1000 años. Entonces, lo que Dios estaba viendo era mucho más largo y mucho más grande. El proyecto de Dios era eterno, el proyecto de Dios era a largo plazo. No estaba pensando en que Josué heredara una finca. Amén. Entonces, lo que quiero transmitir esta mañana es que nosotros como cristianos tenemos que empezar a pensar, y esto es lo que el Señor ha venido hablando permanentemente, en un proyecto eterno, en un proyecto de largo plazo, no en un proyecto de corto plazo. Porque a veces toda mi expectativa es: Señor, yo te estoy orando, estoy creyendo, estoy clamando por la finquita de Josué. Y el Señor te dice: no, lo mío va más lejos. Mi proyecto es más largo. Mi proyecto apunta a muchas más generaciones. Amén. Ahora, nosotros como cristianos, en un sentido, tenemos el mismo respaldo que tuvo Josué. Si tú lo empiezas a analizar, vamos al libro de Josué, desde el versículo 3, dice: yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Lo mismo nos está diciendo el Señor a nosotros en este momento en el libro de Efesios. El Señor nos está diciendo: yo los he bendecido con toda bendición espiritual. Amén. Entonces yo los he puesto a ustedes en lugar especial, en lugar de bendición, en un lugar donde tienen asegurada la batalla. Es decir, esta es una guerra que ya está ganada. Lo único que Dios está esperando de cada uno de nosotros es que le creamos y avancemos hacia esa guerra. Amén. Ahora, ¿cuál es esa guerra? Yo noto y he notado, particularmente en este último tiempo, que sobre la iglesia ha venido una serie de ataques. Sobre las familias hay una serie de situaciones difíciles. No es una, ni es dos, ni es tres, ni es cuatro, sino son muchísimas familias que están pasando momentos de dificultad, unos por una cosa, otros por otra cosa. O sea, se acercan y: tengo este problema, pastor, tengo este otro problema, tenemos esta situación, estamos viviendo esto. Entonces, todas las familias, y eso va a ser una constante. O sea, nuestro caminar cristiano va a ser una permanente batalla, va a ser una permanente guerra, pero es una guerra ganada y tenemos que disfrutar la guerra. La batalla tenemos que disfrutarla. O sea, los momentos de crisis no los podemos ver como algo negativo, como algo que nos está golpeando, porque el peor enemigo de un soldado, ¿cuál es? El miedo, el desánimo, particularmente el desánimo, porque llega un momento en que uno, un golpe, otro golpe, y de repente no es tanto que tengas miedo, sino que llega un momento en que uno se desanima y dice: ya no quiero seguir más, ya no aguanto más. Y ese es el punto que busca el enemigo estratégicamente, tocar el momento de desánimo. Pero si tú le has creído a Dios como Josué, que él le dice, Dios se le acerca a su oído y le dice: nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Entonces tú tienes que levantarte y decir: ok, aquí entonces entiendo de parte de Dios que hay una batalla. Entonces cada uno tiene que identificar sus batallas estratégicamente. ¿Cuál es mi batalla en este momento?
Tengo un problema con mi esposo, tengo un problema con mi hijo, tengo un problema con mi hija, tengo un problema laboral, tengo un problema. Este es mi punto estratégico. Tengo una batalla. El Señor me dice que si yo uso las armas espirituales que me ha entregado en Efesios 6, por ejemplo, si yo utilizo las armas espirituales, la batalla la voy a ganar. Entonces mi pregunta es, yo decido, ¿le creo o no le creo a Dios? Esa es una posición que yo solo puedo asumir. Señor, yo te creo, o Señor, yo no te creo. Yo creo que este problema es tan grande que se te escapa a ti y se me escapa a mí. Y entonces viene una posición de desánimo. Pero esa guerra, insisto, es una guerra estratégica. Es una guerra estratégica. Ejemplo, la primera unidad que yo debo proteger es mi familia. Es mi familia. Entonces, yo no tengo una guerra con mi esposo, no tengo una guerra con mi esposa. La batalla no es contra ellos. La batalla la tengo contra un enemigo que infiltró mi familia. Entonces yo tengo que empezar a entender, no tengo un problema con mi hijo, no tengo un problema con mi hija, no tengo un problema con mi esposo o un problema con mi esposa, sino tengo un infiltrado metido en mi organización. Y tengo que entrar con las armas espirituales a retirar ese infiltrado. Amén. ¿Por qué? Porque así como el Señor cuando pensó en la tierra, Él no estaba pensando en la finca de Josué, sino estaba pensando en el regreso glorioso de su Hijo, que aún no ha llegado todavía. Yo tengo que estar pensando, si yo, es un ejemplo, si yo me ennovio mal, y si me caso, y si me equivoco, entonces voy a afectar, es una generación que viene después. Entonces tengo que ser estratégico en pensar, mi herencia va mucho más lejos que eso. ¿Ya? Ejemplo, nadie puede decir, él es un buen papá. Ejemplo, si no es un buen esposo. ¿Qué tal esa joyita? ¿Ah? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, el matrimonio se acabó, esto es un desastre, pero él es un buen papá. No es cierto. No es cierto. Si no hay buen esposo, no hay buen papá. Porque de hecho le estás sembrando una semilla equivocada a tus hijos. Entonces eso no es ser un buen esposo. Si no hay una buena esposa, no hay una buena mamá. Porque no le puedes sembrar a tus hijos una imagen distorsionada de lo que la palabra de Dios dice de lo que significa una mamá. Entonces, mi primera batalla estratégica es empezar a analizar mi primer entorno familiar y decir, ok, voy a empezar a organizar y a definir mi guerra. Primero tengo que alinear y organizarme con mi primer aliado estratégico que Dios me dio, que se llama mi esposo o mi esposa. Ellos conforman una unidad poderosísima, la cual Satanás trata de dividir a toda costa. Y la divide como sea, inclusive a través de los hijos. Entonces tú tienes que decir, esta guerra es estratégica y mi primera unidad de batalla va a ser mi esposa o mi esposo. Esa es un arma poderosísima, poderosísima. Entonces tú dices, no voy a permitir que nada ni nadie divida mi matrimonio, divida la unidad familiar. Por eso para Dios el divorcio es aborrecible. No le gusta, no está en sus planes, no funciona, no es parte de su estrategia, porque hogar divorciado golpea automáticamente la generación que está allí debajo.
Y yo no puedo decir yo soy buen papá, pero camino como yo quiero en este juego. Por eso Alberto Mario dijo, yo tengo que decir, Él es mi Salvador, pero automáticamente es mi Señor. Es mi Señor. Yo te recibo como mi Salvador, pero eres el Rey, el que manda, el que da las órdenes, el que da la línea de batalla. Y yo no me la puedo inventar, la línea de batalla. Entonces, un papá bueno es un papá en primera instancia que dice, tengo que cuidar estratégicamente esta unidad de combate que se llama mi esposa. Si tú tienes claro eso y tienes bien a tu esposa, tus hijos están bien. Si la unidad de cabeza no está bien, tus hijos no van a estar bien. Así le des lo que le des, le entregues lo que le entregues y la herencia que tengas se la entregues, va a ser para maldición. Pero cuando tú tienes bien las cosas en Dios, todo lo que le entregues será de bendición. Será de bendición. Ahora, esto no quiere decir que haya un juicio, sino este es el momento de decir precisamente, este es el momento de decir, voy a poner en orden mis campos de batalla, que esa es la vida cristiana. No es para condenarte, sino para decir, hombre, Dios me está hablando esta mañana a mí. Si tú no eres un buen hijo, probablemente no vas a ser un buen padre. Si no eres un buen hijo, no vas a ser un buen padre. Si eres un hijo mimado y caprichoso, entonces cuando llegues al matrimonio te lo vas a tirar. Se va a dañar, porque vas a encontrar otro caprichoso y otro mimado que llega y dice, a mí no me gusta la selga, a mí no me gusta el sancocho, a mí no me gusta la costilla, listo, divorciémonos. Se acabó el matrimonio. Todo por una costilla. Porque estamos entre niños mimados. Entonces uno tiene que decir, un momentico, yo tal vez aquí me estoy equivocando con mis hijos. Y amor significa dar orientación estratégica de largo plazo. Porque yo no quiero ver que mis hijos fracasen en el matrimonio. Yo no quiero ver que mis hijos se divorcien. Amén. Aquí la semana pasada me acaban de contar, una parejita se casó. Mi hermano fue invitado a ese matrimonio y al mes ya lo llamaron a decir, ya se divorciaron. Pues suena chistoso, pero es así, es así. De cada 2 matrimonios, uno se pierde y otro continúa. Entonces tenemos un problema estratégico. Como iglesia cristiana, nosotros no estamos jugando el mismo juego del mundo. Aquí no puede haber divorcio y vamos a trabajar por restaurar las familias. Amén. Lo mismo pasa con los hijos. Estratégicamente yo tengo que ubicarme y decir, esta guerra es para el largo plazo. Si yo cedo a un deseo temporal ahorita, voy a perder como el plato de lentejas que se lo comió por satisfacer en un momento un deseo, pero perdió el largo plazo. Perdió lo estratégico, perdió lo que era importante. ¿Se acuerdan que algún día vimos en una prédica que fue tan hermoso con lo que el Señor nos enseñó entre Jacob y Esaú, que una de las cosas que él perdió fue que ya nunca más le iban a decir el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y era el Dios de Esaú? Pero eso se borró, porque él estratégicamente él dijo, ay, qué rico comerme un plato de lentejas. Y la primogenitura, eso no me interesa. Lo que para Dios era importante, él dijo, un plato de la primogenitura, ¿para qué me sirve eso? Pero no, era importante. Era importante ver un grupo de jóvenes en la alabanza, cantándole a Dios esta mañana, me parece hermoso. Jóvenes que podrían estar ahorita en otras cosas completamente distintas, diciendo, Señor, y vamos a ensayar el viernes, y vamos a ensayar el sábado, y vamos a meterle todo porque queremos adorar a nuestro Dios. Pero también les hemos dicho, pero manténgase puros, pero no vayan a ver pornografía, porque si van a ver pornografía, no toquen eso porque les puede caer juicio sobre sus vidas. Entonces,
esto no es un juego lo que estamos haciendo. Esta es una batalla que se construye porque estos jovencitos que han decidido mantener su vida en pureza y han decidido mantenerse a pesar de los conflictos y de las peleas y de las luchas y con sus errores y con sus pecados, pero ellos dicen: yo quiero agradar a Dios. Entonces algún día Dios también los va a levantar. Algún día también Dios los pondrá en alto. Y también ellos podrán escuchar, como hablábamos en la mañana, la voz de Dios que les puede decir a su oído: esta es la esposa que preparé para ti. Y no tendrán dificultad, no tendrán lucha, porque ellos podrán decir: gracias, Señor, ella es esta chiquitina, ella es la que tú preparaste para mí. O este es el hombre que tú preparaste para mí. O este es el trabajo que tú escogiste para mí. O este no es un socio que me conviene para trabajar, porque tengo mi oído afinado espiritualmente con Dios. Amén. Ok, te quiero mostrar rápidamente dos escenarios. Hubo unos a quienes se les habló y se les predicó, pero no le creyeron a Dios. Y hubo otros quienes sí le creyeron a Dios. Entonces tú tienes que decir: estoy pasando un tiempo de batalla. Estamos viviendo algunas situaciones familiares difíciles, lo reconozco. Pero el punto es, tú te puedes quedar en la lamentación o te puedes levantar como un guerrero y decir: voy a salir adelante. Voy a recuperar mi hogar. Voy a recuperar mi familia. Voy a recuperar lo que Dios me regaló y lo voy a recuperar con las armas que Dios me entregó. Amén. Tú decides: tengo un problema económico. Ok, yo no me puedo quedar tirado. Yo tengo que decir: Señor, lo voy a recuperar y me voy a levantar y voy a tomar las armas que tú me has entregado. Amén. Tengo un problema de cualquier clase. Cada uno tiene que en este momento empezar a identificar su batalla. Porque si tú te das cuenta, Josué se demoró 8 años conquistando la tierra prometida. Eso no fue inmediato. Josué empezó y dijo: ok, primera ciudad, ¿cuál fue? Jericó. Entonces dijeron: listo, empecemos con Jericó. Entraron a Jericó. Después de Jericó, ¿cuál fue? Una que se llamaba Ai o Jai, como quieran decirle. En inglés Jai, en español Ai. Pero después empezaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa es la guerra, ¿ya? Entonces uno tiene que poner un orden y decir: primera batalla, primero que necesito, si es de familia y si es casado, mi primera batalla, mi primera conquista, mi primer ejercicio es: yo tengo que alinearme perfectamente con mi esposa. Ese va a ser una decisión radical. Punto. No hay negocio allí. Yo voy a trabajar en mi matrimonio. Esa es mi primera decisión. Si le pegas allí, ya vas ganando la batalla. Si empiezas por otro lado, vas a tener problemas. Y vas a tener problemas. Ok. Primera de Corintios 10:5. Dejen su dedito. Esta Biblia no es mía, pero voy a dejar este cosito azul aquí. Primera de Corintios 10. No, Primera de Corintios 10. Ajá, sí, señor. 10:5. Esto está en inglés, en francés, en italiano. Ok, Primera de Corintios 10:5, ¿qué dice? Ustedes recuerdan que un día el Señor en el libro de Números 14, ese es el tope, pero ellos un día estaban en una posición estratégica que se llamaba Cades Barnea, ¿ya? Ahí estaban ubicados. Y el Señor les dijo: pasen y conquisten. Pasen y conquisten. Y ellos dijeron: mejor mandemos unos espías y que vean cómo es la tierra que vamos a conquistar. Eso en primera instancia, ¿qué era? Exacto, ya era un indicio de incredulidad. Cuando Dios te dice: entra y conquista,
Yo entro y conquisto. Pero ellos dijeron, mandemos 10 espías a que vean cómo es eso. Y mandaron 10 espías. Y los 10 espías fueron, vieron y encontraron que el fruto de esa tierra era hermoso, era espectacular. Siempre lo que Dios te va a dar es hermoso, es espectacular. Dios no te va a dar a ti un esposo feo. No te va a dar una esposa, como dicen acá, maluca. Una esposa maluca, sino te va a dar una esposa buenuca, un esposo buenuco, o sea, buenuco, pero no estoy hablando como el mundo lo ve, sino un esposo así como Richard lo es para Johanna, es un esposo chévere, un esposo que ama a Dios y que busca, eso es lo que Dios quiere, no tanto que sea de 1,80, de 1,90 o de esto o lo otro. También va a pensar en tus gustos. No le va a decir a una persona que le gusta un alto, le va a llegar un chiquitín, hola, yo soy tu esposo. No, seguramente le va a buscar uno, pues que jueguen, que sean, ok. Él supera siempre las expectativas. Ahora, ellos llegaron allá y cuando regresaron, la historia dice que 10 dijeron, no podemos. 10 dijeron, no podemos. Y 2 dijeron, sí, podemos. Estadísticamente, como yo trabajo en eso, ¿qué querría decir eso? Querría decir que el 20% de los cristianos van a decir, no se puede. Y que el 20% va a decir, sí se puede. Y el 80% va a decir, no se puede. Entonces tú tienes que decir, yo, ¿dónde voy a jugar? ¿En el 20% o en el 80%? Esa es tu decisión. Yo no puedo hacer nada. Dios no puede hacer nada. Dios entrega la promesa y te dice, yo estoy contigo. Vamos a conquistar tu familia, vamos a conquistar tu hogar, vamos a conquistar muchas cosas con un futuro de largo plazo, mirando las cosas de largo plazo. No es simplemente para que tengas la finquita de Josué. Quiero insistir en eso. No es eso. Entonces, en 1 Corintios 10:5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué dirá de los más de ellos? Ese es el 80%, exactamente, exactamente, exactamente. Entonces dice, pero del 80% no se agradó Dios, no le gustó. No le gustan las personas que le dicen a Dios, yo no creo que se pueda hacer. A Dios no le gustan esas personas. Dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esto es Nuevo Testamento, lo que estoy leyendo. Las personas que no le creen a Dios terminan postradas en el desierto. No le creen. Y Dios dice, bueno, pues como lo predicamos también algún día, hay una cosa que se llama el amén de Dios. Y el amén de Dios es cuando tú le dices, no se puede, y Dios dice, amén. Cuando uno le dice a Dios, Dios dice, haz esto, y uno le dice, amén, Dios dice, me agradas. Pero cuando uno le dice a Dios, Dios, no se puede, también Dios llega a un punto en que dice, amén. Y el amén de Dios no tiene respuesta, no tiene reversa. Él dice, ok. Ellos dijeron, vamos a quedar muertos. El Señor un día les dijo, amén. Como ustedes dijeron, así va a ser. Nosotros vamos a terminar muertos en el desierto. Amén, les dijo Dios. Entonces terminarán muertos en el desierto. Pero Dios, ¿qué tenía para ellos? Ellos fueron, ellos lo vieron, ellos encontraron las uvas y dice que no las podían cargar y que tenían que traerlas de a dos personas fuertes como Julián y Ricardo, tenían que traerlas así para decir, allí traemos las uvas porque son demasiado buenas. Lo que Dios tiene preparado para ti siempre es demasiado bueno. Dios no te va a prohibir nada simplemente para amargarte la vida, que es que en la iglesia todo lo prohíben, allá son muy fanáticos, son religiosos. No, esa es una mentira, ese es un engaño del 80%. El 20% tiene que decir no, allá. Si me dicen no a esto es porque allá hay algo mejor.
Y eso es lo que yo quiero. Versículo número 3 dice, perdón, 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Esto está diciendo el Señor, esto que pasó allá con el 80%, yo se los quiero dejar a ustedes como un ejemplo para que no vaya a suceder lo mismo con ustedes. No vaya a ser que tú algún día le digas a Dios, Señor, no se puede, Señor, no creo, y el Señor te vaya a contestar algún día, amén. Y ese amén, ¡tac!, sentencie no lo que Dios quiso para ti, sino lo que tú declaraste para tu propia vida. Es que este es el peligro, ¿me entiendes? La palabra es viva y es hermosa y te dice, aquí está mi regalo. Y tú puedes decir, no, no se puede. Ok. Hebreos 3:16, más adelantico, cerca de Apocalipsis. Hebreos 3:16. ¿Listo? ¿No trajo su Biblia, señora Catalina? Hebreos 3:16 dice, ¿ya llegaron? ¿Estamos allí? Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿De quién está hablando aquí? De los mismos. Está hablando del 80%. Entonces aquí el autor de Hebreos pregunta, ¿y quiénes serán ellos que lo provocaron a Dios? Entonces tú tienes que decir, ellos fueron el 80%. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿Quién estuvo disgustado? Dios estuvo disgustado con ellos 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y el versículo 19 que dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. Es la incredulidad la que no los dejó entrar. No fue que Dios dijo, voy a castigarlos a todos ellos, sino que ellos mismos se enfrentaron contra Dios con el gran pecado de la incredulidad. Por eso, voy sintetizando, a lo que te estoy animando en esta mañana es a que tú vas en un campo de batalla, pero en un campo de batalla que vas a ganar. Vas a ganar. Nunca le digas a Dios, no se puede. No lo puedo hacer. Si Dios te dice, lo vas a hacer, lo vas a hacer, vas a entrar, porque como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Amén. Ok, ahora por el otro lado, esos son los que no le creyeron. Pero ahora te voy a mostrar rápidamente los que sí le creyeron, los que sí le creyeron a Dios. Josué, volvamos a Josué. A Josué le había dicho, esfuérzate y sé valiente. Ahora, cuando a una persona se le dice, esfuérzate y sé valiente, ¿por qué le voy a decir a alguien, esfuérzate y sé valiente? O muy valiente, gracias Julián. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a haber un momento donde la persona, no es como quien dice, el Señor les dijo, yo les voy a entregar la tierra. ¿Les cumplió o no les cumplió? Sí les cumplió, pero Él les dijo, esfuércense, esfuércense y sean valientes, porque Él sabía que iba a llegar momentos donde uno se puede desanimar, donde uno puede perder la fuerza, la guerra, el empuje. Y hay momentos en que el Señor te dice, esfuérzate y sé valiente, créeme. Y entonces es cuando tú, esos proyectos que son imposibles, allí es cuando Dios actúa. En los proyectos posibles no tiene importancia, porque Dios dice, allí no me voy a glorificar. La cosa es cuando uno dice, Señor, a la luz de mis ojos, esto no se puede.
O sea, Josué y Caleb vieron lo mismo que vieron los otros 10. Vieron lo mismo. ¿Qué fue lo que vieron? Vieron gigantes. Ellos vieron gigantes. Los 12 vieron lo mismo. Ellos entraron a la tierra prometida y vieron unos tipos grandotes y fuertes. Y los 10 dijeron, a nuestro parecer, porque ni siquiera lo escucharon de ellos, sino ellos dijeron, a nuestro parecer, nosotros somos como langostas para ellos. O sea, como unos, no langosta de la que nos vamos a comer ahora al almuerzo, sino langosta del animalito, como un saltamontes o cómo se llama. Eso, un grillo, exacto. Entonces ellos dijeron, a nuestro parecer, nosotros somos como grillos, o sea, ellos nos pueden pisar así, desbaratar. Pero Josué y Caleb vieron lo mismo. Y Josué, ¿qué dijo? Ellos son, de ahí viene la famosa frase, pan comido. Eso lo dijo Josué. Ellos son pan comido. A mí no me importa que sean tan grandotes. Vamos a entrar y vamos a ganar. Entonces, cuando tú has puesto tu fe en Cristo y Dios te dice, es por aquí, tú tienes que decir, gracias, Señor. Tú me vas a respaldar. Amén. ¿Vamos bien? Ok, ya vamos a terminar. Quiero mostrar 3 errores que tuvieron en la conquista ellos. Estos fueron errores de Josué, de su equipo, y son errores que nosotros debemos tener cuidado. El primer error que tuvo Josué es que un día ellos se encontraron con unos personajes que se llamaban los gabanoitas. Y estos señores los engañaron, ¿se acuerdan? Ellos sacaron un pan viejo y les dijeron, nosotros venimos de lejos y venimos caminando hace años y tal. Y Josué se dejó enredar en el negocio e hizo una alianza con ellos. Y no buscó la voz de Dios y le preguntó, Señor, ¿hago sociedad con esta gente? Y ahí es cuando uno se mete en problemas, cuando tú alegremente te vas metiendo en donde no te debes meter, bien sea negocios, bien sea relaciones, bien sea un colegio mal escogido para un hijo, puede ser el desastre. Tú tienes que arrodillarte y decirle, Señor, ¿dónde pongo a mi hijo a estudiar? ¿Cuál es el colegio que tú quieres? Porque si yo lo escojo, yo digo, no, para mí que estudie, no voy a decir nada en contra de ningún colegio, sino porque puede ser allá. Eso es problema. Dios le va a decir a uno. Pero si yo digo, no, yo quiero que sea el británico para que salga del británico, porque yo quiero que sea del británico, entonces el Señor te dice, bueno, pues si tú quieres, pues mételo. Pero cuando uno le consulta a Dios y le dice, Señor, ¿dónde meto a mi hijo a estudiar? ¿Cuál es el colegio? Porque ahí puede haber un amigo que lo destruya. ¿Ya? Ahí puede haber una persona que lo acabe. Ahí puede meterse con un matrimonio que lo destruya. Entonces, por eso es que cada cosa tiene que ser en oración. Y ese es un buen papá. Ese es un buen papá. Un buen papá no es el que compra el iPhone 6. El buen papá es el que dice, yo voy a orar por ti. Y el Señor me dijo que no te lo compre el iPhone 6 y queda el hijo aburrido, pero bendecido. Porque patalea 2 días, pero a los 25 años le va a decir, papá, gracias porque no me diste el iPhone 6. Y si le han dado el iPhone 6, quítenlo hoy, por favor, y me lo pasan para acá. Él cometió ese error. Josué no habló con Dios, no le dijo, Señor, sino que él lo vio, lo analizó y dijo, ay, sí, qué interesante, pobres tipos, estos vienen de lejos, ok, listo, hagamos alianza. Y más adelante Dios le dijo, tú hiciste alianza con ellos, tú respondes por lo que tú hiciste. Y eso le costó a Josué, le costó. Segundo, Dios le había dicho a Josué que sacara a los jebuseos. Y él no lo sacó, dejó un poquito. Un poquito. Es cuando el Señor te dice, a partir de mañana no tomas más trago. Punto. Y uno dice, no, pero voy a dar un poquito, solo unas cervecitas con mis amiguitos.
Entonces no lo sacas, el vicio o lo que sea. Hay cosas que Dios te dice, sácalo, 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 sácalo todo. Saca de raíz eso de tu casa. Saca ese problema que tienes, ese conflicto que tienes, cada uno sabe de qué le estoy hablando. Porque cada uno sabe y cada uno a veces dice, bueno, pero yo veo, pero poquito. Nosotros hicimos una encuesta, que esa es la pregunta que hace. Dice, ¿tú ves pornografía? Un poquito, más o menos, mucho o muchísimo. Para Dios da lo mismo desde un poquito, desde mucho o muchísimo. Tú tienes noviecitas aparte de tu esposa, pero poquito, pero un poquito nomás. Tú sales a bailar con otras mujeres, sí, pero poquito, chiquito. No. Entonces Dios dice, eso se llama adulterio. Una, poquitico, o tres, se llama adulterio. Y eso lo condeno yo, ¿ya? Entonces, con Dios, si Dios te dice, a partir de hoy vas a ser un hombre y solo vas a tener a tu esposa y solo vas a mirar a tu esposa y esa mujer que te está llamando se acabó, pácate, la sacas y se acabó. Entonces, allí viene, si tú dices, pero solo una tarjetita y un mensajito de... Entonces el Señor te dice, no lo acepto, no lo acepto, ya, es radical. Si dejas un poquito, ¿qué fue lo que pasó? Estos se volvieron a crecer. Se volvió a crecer el enano. Y cuando se creció, vinieron a ser piedra de tropiezo para los hijos de Dios. Después los iban a dañar ellos mismos. Ellos tuvieron misericordia y les dijeron, bueno, no nos maten a todos así. Entonces ya acorralados y no, déjenos un poquito. Entonces él dijo, bueno, déjenlos un poquito. Pero un poquito fue un error, porque se crecieron. Entonces, cuando Dios te habla a tu corazón y te diga, esto me lo sacas, tú tienes que decir, amén, amén. ¿Qué te cuesta? Te cuesta. Algunas cosas te van a costar. Pero si el Señor te dice, sacas el televisor de tu cuarto porque te está destruyendo, entonces tú tienes que decir, amén. Amén a lo que sea, porque va a ser bendición. Ese fue el segundo error. Bueno, y el tercero fue parecido con los filisteos, que también les dijeron, bueno, se quedan, pero en la orillita del mar. Lo mismo, el mismo problema. Y finalmente fue un pueblo que se levantó y fue un dolor de cabeza para el pueblo de Jerusalén. Amén. Ahora, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando, sí, del segundo grupo, de Josué, correcto, y de Caleb, que fueron los que sí le creyeron a Dios. Ok, entonces vamos a Josué 21, y con esto termino. Josué 21, en el versículo 43. Y quiero que esto lo guardes en tu corazón, Josué 21, 43. Guárdalo en tu corazón. Porque esto es lo que va a pasar contigo más adelante. Amén. 21:43 que dice, de esa manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Amén. Versículo 44. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Amén. Y el versículo 45 que dice, y no faltó de todas las buenas promesas, y no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Amén. Tremendo, lindo, hermoso. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Cuando tú le crees al Señor, ¿dónde quedaron los que no le creyeron? Quedaron tirados en el desierto. Perdieron sus familias que perdieron sus papás.
perdieron una generación completa. Pero un Josué se paró y le dijo: yo sí te creo, Señor. Y un Caleb se paró y le preguntó y le dijo: yo sí te creo, Señor. Amén. Y entonces, cuando tú le crees a Dios y tú caminas en los caminos de Dios, al final, tú vas a decir, cuando ya seamos abuelitos, entonces uno va a decir: gracias, Señor, porque no faltó ninguna de tus palabras. Lo que tú me dijiste, así se cumplió, Señor. Y entonces tú, al final de los finales, te vas a reír, porque vas a ver un poco de gente que en tu camino parecía que prosperaba y parecía que iba subiendo así, pero venían subiendo por un camino equivocado. Y cuando ya llega uno a la cima y se encuentra después de muchos años, uno va a decir: gracias, Señor, porque toda tu palabra se cumplió. Todo lo que tú me dijiste se cumplió en mi vida. Amén. Ponte de pie, por favor. Entonces, yo lo que quiero dejar aquí en claro es: no te desanimes de la batalla, porque el Señor te está diciendo en esta mañana, como le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Amén. Pero requiere esfuerzo y valentía. No se puede caer, porque el que se cayó, se cayó. Pero si te caíste, esta mañana también es mañana de misericordia. Y esta mañana también el Señor te va a levantar. Amén. Y esta mañana el Señor te va a decir: ok, vamos a poner en orden la guerra. Entonces cierra tus ojos y habla con Dios esta mañana, porque Dios va a empezar a traer revelación a tu corazón y tú vas a empezar. Yo quisiera hoy, si están con esposos, esposo, esposa, los que estén esposo, esposa, quisiera que se tomen de la mano, porque ahorita más importante es esposo y esposa. Esposo, el que no esté con su esposa no pasa nada, pero por ahora primero quiero empezar con los esposos y esposas. Yo quiero que esta mañana pienses que si te caíste, el Señor te levanta. Si las cosas no están caminando bien, el Señor las va a poner en orden. Pero tú tienes que ser valiente y tienes que esforzarte. Ahora, esforzarse y ser valiente a veces implica que el Señor te va a decir cosas a tu corazón, y a veces esas cosas inclusive no te van a gustar. A veces esas cosas te van a mortificar, te van a desacomodar, pero tú tienes que pensar en Josué 21. Tú no pienses a corto plazo, tú piensas: si lo obedezco ahora, cuando pasen 21 capítulos de mi vida, voy a estar igual que Josué diciendo: no faltó ninguna palabra. Amén. Entonces tú vas a ver que familias se reconstruyen en el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo esta mañana hablo a los matrimonios de esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Hablo a los hombres, hablo a las cabezas de los hogares, a los varones, Señor. Muchos de ellos han sido debajeados por sus esposas, han sido no honrados como ellos deben ser honrados, Señor. Y yo esta mañana pido perdón, Señor, por todo eso. Pero esta mañana declaro que tú vas a poner en orden los matrimonios de la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Tú has llamado a los hombres de la iglesia a que sean las cabezas espirituales de los hogares, Señor. Ser buen papá es ser cabeza espiritual de un hogar, en el nombre de Jesús. Y yo esta mañana bendigo a los esposos, a los hombres que están aquí, para que ellos, como Josué, se levanten con valor, se esfuercen y sean valientes y digan: yo lo haré, yo volaré, yo voy a ser el hombre que levante a mi familia, yo voy a ser el hombre que ponga en orden el tema espiritual en mi casa, yo voy a ser el hombre que los domingos voy a decir: hijos, vamos para la iglesia, vamos a orar, vamos a buscar a Dios. Yo seré el hombre que empiece a hablar con Dios, y Dios hablará a mi corazón.
Dios hablará al corazón de ustedes, hombres, esposos. Dios les dirá en secreto. Ustedes lo buscan como Moisés en secreto y Él va a hablarles a sus corazones. Inclusive los va a proteger en sus negocios, los va a proteger en sus vidas. Les va a decir, no vayas a ese viaje. Y tú dices, amén. No, que yo me quiero ir a San Andrés. El Señor te va a decir, no, no vas a San Andrés. Y allá serás protegido sobrenaturalmente por Dios. Y no te lo va a prohibir porque después te va a decir, te vas para Miami. Amén. Digan amén porque nos vamos para Miami. Gracias, Señor. Yo bendigo a los hombres de la iglesia, Señor, en esta mañana. Yo te pido que ellos en este momento sientan tu voz, como tú los estás restaurando, los estás levantando, Señor. Como tú les estás diciendo, vamos a empezar de nuevo. Vas a levantarte conmigo, me vas a buscar en oración y yo voy a hablarte, yo voy a contestarte. Y vas a dejar de decir yo creo, yo pienso, yo, y vas a decir yo hablé con Dios y siento que en mi corazón que Dios me dijo que haga esto. Padre, yo bendigo a las mujeres, a las esposas, Señor, en esta mañana, y te pido que en todo lo que tú nos has regalado como iglesia, Señor, como estrategia, ellas se vinculen, Señor, al proyecto, donde aprendan a ser mamás, donde aprendan a ser, primero que todo, donde aprendan a ser esposas. Porque si quieren ser buenas mamás, tienen que ser primero buenas esposas. Primero buenas esposas y después serán buenas mamás. Si no, no va a funcionar, Señor, no va a funcionar. Gracias porque tú vas a corregir muchas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque en el tiempo de mujeres estás impartiendo, Señor, enseñanza. Estás impartiendo, tú, Espíritu Santo, estás impartiendo conocimiento de cómo una mujer es vista delante de tus ojos, Señor. Y te doy muchas gracias, Señor. Te clamo, Señor, por las mujeres, para que entiendan el rol privilegiado que tú les has dado, Señor. Porque tú las has llamado para cosas hermosas y grandes, Señor. Ellas ayudan a labrar el destino de sus hijos, Señor. Ayudan a sostener a sus esposos en momentos de crisis, de dificultad, de debilidad. Están allí como una ayuda idónea para rodear, para proteger, para cuidar a sus esposos. Y levantarlos y decirles, yo estoy aquí para sostenerte. No importa que estés cansado, no importa que tengas problemas, yo estoy aquí. Yo soy la parte que tú necesitas. Gracias, Señor, porque tú levantas mujeres valientes, Señor, esforzadas, que dicen, sí, yo soy esa mujer. La mujer en la cual Dios se goza, se agrada, Señor. Y una vez que tenga en orden mi matrimonio, yo ya puedo trabajar con mis hijos. Porque papá y mamá son una unidad. Una unidad. Una unidad. Y ténganlo presente que Satanás siempre va a querer dividirlos. Ese es el plan de Satanás, dividirlos. Que manejen cuentas independientes, que manejen celulares independientes, que manejen independiente todo. Que el uno sea independiente del otro. Y eso es satánico. Dios quiere que sean transparentes, que sean pegados, unidos, que uno pueda decir, mira, yo soy transparente, porque dice en el libro de Génesis que estaban desnudos y no se avergonzaban. Desnudos quiere decir transparentes. No tengo nada que ocultarle a mi esposa y ella no tiene nada que ocultarme a mí. No manejo cosas escondidas, no manejo secreticos, no manejo negocios por debajo de la mesa. Y manejar un negocio por debajo de la mesa con la esposa, esa es la peor trampa de Satanás. Y Padre, yo oro por los jóvenes de la iglesia, Señor. Te pido por los jóvenes de la iglesia, Señor. Porque si no eres buen hijo, no vas a ser buen padre. Pero tú tienes que decir, perdóname, Señor. Yo quiero corregir muchas cosas, porque yo sí quiero ser un buen papá. Y si no tuviste un buen modelo de papá, entonces Dios te dice, aquí estoy yo, que soy el modelo. Pégate a mí y yo te voy a levantar como un buen papá. Amén. Si no tuviste un buen modelo, entonces no te excuses en que yo voy a ser igual que mi papá.
sino tú vas a decir, yo voy a ser como Dios dice que debo ser. Amén. Si fuiste golpeado, si fuiste dañado, si fuiste maltratado, si tu papá, porque todos hemos cometido errores como papás. Ninguno puede decir, no, yo voy volando. Todos hemos cometido errores, muchos errores con nuestros hijos. Pero cada uno de ellos tendrá que decir, mi papá me falló en esto, pero yo miro al papá de los papás, al papá eterno. Amén. Al papá eterno. Y mi papá eterno me va a enseñar cómo me voy a levantar para ser un buen hijo y un buen papá cuando me toque el turno a mí. Hoy bendigo a mis papás. Te pido perdón, Señor, porque he fallado muchas veces, pero hoy quiero bendecir a mis papás. Y yo voy a hacer bendición en mi casa. Voy a hacer bendición en mi hogar. En el nombre de Jesús. Bendigo a tu iglesia, Señor. Bendigo a las mujeres que están solas, Señor, que no tienen a su esposo, pero que ellas puedan entender en su corazón, pero como una revelación profunda en sus corazones, que tú eres el esposo de ellas y que tú las sustentas y que contigo se ríen y que contigo se gozan. Porque tú eres un esposo divertido, generoso, proveedor. Que ellas te puedan ver así, Señor, no como un Dios distante, lejano, sino que ellas puedan decir, tú eres mi esposo, tú eres quien me hace feliz, tú eres quien me llena. Bendigo, Señor, a los hombres que estén solos también, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a la familia de esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaro que en estas batallas que vamos pasando, nos vamos a reír, Señor. Nos vamos a gozar. Ya no más vamos a estar llorando y diciendo, no, qué desastre. Ay, no, ya no aguanto más. Ay, cada día es un problema diferente. No, sino que vamos a decir, esto lo voy a ganar. Porque Dios dijo que como estuvo con Moisés, iba a estar conmigo. Así que voy a ganar esta batalla en el nombre de Jesús. Ahora voy por mi hijo, ahora voy por mi hija, ahora voy por mi esposo, ahora voy por lo que tengas que ir, pero voy en el nombre de Jesús. Y voy a pelearlo y voy a ganarlo. Y voy a dar aquí adelante un parte de victoria, porque vamos a ganar. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Ahora sí, ponte alegre, levanta esas manos, dale un aplauso a Dios. Y de aquí